Hay días en los que nada parece distinto y, sin embargo, todo se siente distinto. Camino por la misma calle, el semáforo tarda lo de siempre, el café sabe igual, pero hay un zumbido nuevo en el aire. No es ruido, es pulso, como si debajo de la rutina hubiera empezado a moverse otra maquinaria silenciosa, precisa, que está reordenando la manera en que pensamos, creamos y trabajamos. Lo noto en detalles pequeños. Un correo que antes tomaba una hora ahora sale en minutos, porque una herramienta me sugiere un borrador sorprendentemente cercano a lo que quería decir. Un informe que exigía una tarde entera aparece estructurado con 2 indicaciones bien dadas. Una reunión que solía llenarse de conjeturas se resuelve al mirar en segundos patrones que antes eran invisibles. Nadie aplaude esas escenas, pasan bajito, pero sumadas cambian el día. También lo veo en el lenguaje. Palabras que hace poco no existían hoy caben en conversaciones normales, sin aire de ciencia ficción. Personas que nunca se hubieran llamado tecnológicas, ahora combinan recursos con naturalidad. Piden una síntesis, comparan perspectivas, prueban versiones. No están jugando al futuro, están trabajando distinto, aquí y ahora, sin anunciarlo. En los aeropuertos, en los pasillos de los eventos, en las casas de amigos, encuentro la misma sensación. Algo nos está quitando peso de los hombros y al mismo tiempo nos está pidiendo una mirada más fina. No es un truco ni una moda, es un cambio de infraestructura que no se ve a simple vista, pero se nota en el resultado. Menos fricción, más velocidad, nuevas preguntas. A veces me descubro pensando que el mundo se movió 1 centímetro, que nada para la prensa, todo para la vida. Y sin embargo, por dentro, sé que ese centímetro trae un continente completo. No es un rumor del futuro, está aquí rozándonos la agenda, la voz, los hábitos, y mientras pasa uno siente que se abre una puerta grande, pero sin estruendo, invitándonos a mirar de nuevo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pienso en la imprenta y en la escena previa a su llegada, un mundo donde los libros eran objetos únicos, copiados a mano, celosamente guardados, lentos de nacer. El conocimiento viajaba a pie en la memoria de unos pocos y cada copia era una odisea. Había talento, sí, pero también escasez, de tiempo, de manos, de acceso. La palabra dependía del pulso del escriba y del permiso de una institución. Cuando aparece la imprenta, no solo se multiplican páginas, se multiplican mentes, el costo cae, la velocidad sube y lo que antes era privilegio se vuelve circulación. Las ideas dejan de pedir audiencia, se imprimen, se encuadernan, se reparten. La Biblia, impresa hacia 1455, no fue únicamente un libro hermoso, fue el símbolo de que una época cambiaba de carril. De pronto, leer ya no era un acto excepcional, empezaba a ser una práctica posible. Y con cada hoja que salía de aquel taller nacía una intimidad nueva, la de encontrarse a solas con un texto, y a partir de ahí, con la propia conciencia. Me gusta pensar que la imprenta no añadió ruido, añadió profundidad, estandarizó ortografías, aceleró correspondencias, encendió tertulias en cafés y plazas y abrió espacio para reformas y descubrimientos que antes tardaban generaciones en madurar. Lo que cambió no fue solo la herramienta, cambió la infraestructura de la mente, cómo pensamos, cómo contrastamos, cómo discutimos, cómo recordamos. Eso es lo que siento hoy, en pequeño y en grande a la vez. No es un aparato más en la mesa, es un cimiento nuevo bajo la casa. Como entonces, no se trata de tener la tecnología, sino de cómo ella reordena silenciosamente los hábitos, los oficios, la conversación interior. Por eso este tiempo me recuerda aquel punto de quiebre. Cuando el soporte cambia, la historia toma otra curva y ya no hay marcha atrás. Aquí también, muy probablemente, está empezando otra forma de leer el mundo. Cuando miro atrás, veo descubrimientos que encendieron antorchas, el fuego, el motor, la electricidad, el internet. Cada uno abrió un cuarto nuevo de la casa, pero lo de ahora no es un cuarto, es un cambio en la estructura. No apareció una cosa aislada, aparecieron varias a la vez y se acoplaron como engranajes.
cómputo casi ilimitado, datos que no se agotan, modelos que aprenden de ejemplos, sensores que perciben lo que antes pasaba de largo, robótica que ejecuta con precisión. Y en el centro, una herramienta que amplifica la mente. Es la primera vez que la tecnología no solo empuja nuestras manos, se sienta al lado de nuestro pensamiento, por eso se siente más grande. Antes, una invención mejoraba la fuerza o la velocidad. Ahora toca la manera en que imaginamos, conectamos, decidimos. Cuando una herramienta entra en la forma de pensar, todo se reacomoda. El tiempo que tardamos en explorar una idea, la profundidad con la que contrastamos, la facilidad para simular escenarios antes de mover una pieza en el mundo real. La famosa curva de aprendizaje empieza a curvarse hacia nosotros. Lo noto en la cadencia de los procesos. Lo que era lineal se vuelve circular. Pido, veo, ajusto, vuelvo a pedir. Las iteraciones que antes consumían semanas caben en una tarde. Y esa compresión del ciclo creativo no solo ahorra horas, cambia las preguntas que nos atrevemos a hacer. Si el costo de intentar baja, la imaginación se ensancha. Si la imaginación se ensancha, los mapas se redibujan. También cambian las capas intermedias. El puente entre intención y ejecución se acorta. El borrador llega antes de la idea final. El prototipo aparece antes del plan. La síntesis antecede a la reunión. No es que la herramienta piense por mí, es que me devuelve el espejo más rápido para que yo piense mejor. Y en ese ida y vuelta se reorganizan métodos, oficios, rutinas. Lo esencial permanece: criterio, ética, gusto. Pero el andamiaje que lo rodea recibe una inyección de velocidad y alcance. Por eso digo que esta vez es más grande, porque no solo suma capacidades, cambia el patrón. No estamos agregando un accesorio a la mesa, estamos actualizando la mesa donde pensamos. Y cuando cambia la mesa, cambian las conversaciones, los acuerdos, los ritmos. El mundo no solo avanza, se reacomoda desde adentro. Me sorprendo pensando en el trabajo de otra manera. No me inquieta trabajar. Lo que me interroga es dónde estará de ahora en adelante el valor humano. Si una herramienta puede redactar un primer borrador en segundos, encontrar patrones que yo tardaría horas, resumir documentos interminables, traducir con soltura y hasta proponer líneas de código, ¿qué queda para mí? Me escucho responderme con calma. Queda el criterio, esa capacidad de separar lo importante de lo urgente. Queda la ética, que no es un adorno, es el límite que define lo que no hago aunque pueda. Queda el contexto, la historia detrás de los números, la cultura, el tono, el barrio, las consecuencias. Queda el gusto, la sensibilidad para reconocer cuando algo está vivo y cuando solo parece. Queda la decisión con nombre y apellido que asume la responsabilidad por lo que sucede después. Lo noto en escenas concretas. Una herramienta me arma un informe impecable y sin embargo mi trabajo real comienza cuando pregunto si ese informe sirve al propósito correcto, a las personas correctas, en este momento de la historia. Puedo tener 10 opciones de presentación y mi aporte no es elegir la más bonita, sino la que cuenta la verdad con dignidad. Puedo recibir un análisis estadístico brillante y aún así detenerme en la excepción que el modelo no ve, la persona detrás del dato. La máquina calcula, yo decido para qué. También lo siento en la última milla de la confianza. Un algoritmo puede ordenar una agenda, pero no puede hacerse cargo del temblor de una conversación difícil. Puede priorizar correos, pero no puede leer una mirada y entender que hoy lo urgente es escuchar. Puede sugerir estrategias, pero no puede sostener la palabra cuando todo se complica. Ahí vive el valor, en dar sentido, en asumir consecuencias, en cuidar vínculos, en elegir con paciencia. Por eso no creo que el empleo desaparezca. Creo que cambia de forma, cambian las tareas, se desplaza el peso hacia formular buenas preguntas, combinar miradas, integrar contradicciones, sostener lo humano donde más falta hace. La pregunta verdadera no es qué hará la máquina, sino si mi mente está dispuesta a cambiar con el trabajo, a dejar la zona de confort de la repetición y habitar la zona de responsabilidad del criterio. Si puedo hacerlo, no pierdo lugar, gano profundidad.
Y ese para mí es el desafío y la promesa de este tiempo. Cuando intento quitarle el ruido a la conversación y mirar solo los datos, encuentro pistas claras. El Fondo Monetario Internacional estima que la inteligencia artificial ya toca de alguna forma cerca del 40% de los empleos a nivel global y hasta alrededor del 60% en economías avanzadas. Una parte se transformará, otra podría desplazarse y el desenlace depende de cómo nos preparemos. Al mismo tiempo, los análisis de productividad hablan de un potencial que no es menor. McKinsey calcula que la inteligencia artificial generativa, bien integrada al trabajo, podría sumar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares de valor cada año. No es promesa vacía, es una ventana que se abre si aprendemos a usarla con cabeza y método. Cuando me permito mirar este cambio con esperanza informada, lo que veo no es una máquina quitándonos lugar, sino herramientas que bien usadas nos devuelven tiempo para lo profundamente humano, escuchar mejor, pensar más hondo, diseñar con intención, tejer relaciones y decidir con criterio. La productividad deja de ser una carrera ciega y se convierte en espacio recuperado para lo que de verdad agrega valor. Al mismo tiempo empiezan a nacer oficios que hace unos años ni nombrábamos. Gente capaz de dialogar con modelos, de orquestar agentes, de curar información y verificarla, de integrar la inteligencia artificial al trabajo cotidiano sin perder el pulso humano. Y detrás, una idea que me da paz. Si acompañamos la transición con formación real, el mercado se mueve hacia donde hay nuevos puestos y demanda de habilidades. Los datos del Foro Económico Mundial ya muestran que surgen roles en tecnología, educación y transición verde mientras otros se transforman o retroceden, y que el balance final depende de qué tan preparados lleguemos a ese cruce. No es fe ciega, es responsabilidad, aprender a tiempo para que la estadística nos encuentre listos. Cuando me siento a mirar el lado incómodo del mapa, veo curvas que pueden sacarnos del camino si nos dormimos. La primera, el desplazamiento silencioso de tareas de oficina y análisis cuando no hay reconversión a tiempo. No es un miedo abstracto. Los informes muestran que la exposición a la IA es alta en ocupaciones de cuello blanco y que, aunque el golpe agregado aún no se vea con fuerza, la siguiente ola, la generativa, puede ampliar el rango y la velocidad del impacto. Eso me recuerda que el riesgo no es mañana, es el desfase entre cómo cambia el trabajo y cómo cambia la mente de quien lo hace. Hay otra curva menos visible, la inequidad. Si el acceso a herramientas y formación queda en pocas manos, las brechas se abren. He leído a trabajadores que, aún viendo mejoras en su día a día, confiesan temor por sus empleos, por la presión del ritmo y por la opacidad de ciertos sistemas. Ese contraste, mejora percibida y miedo real, es una señal de alerta que prefiero no ignorar. También me inquieta la caja negra, decisiones automatizadas que no explican su porqué y que pueden arrastrar sesgos a gran escala. La evidencia pide cautela. Hasta ahora no hay derrumbe del empleo por la IA, pero sí señales de cambios en qué se contrata, en quién queda más expuesto y en cómo podrían acelerarse los efectos si la adopción crece sin transparencia. Es como manejar de noche con los faros sucios. El camino existe, pero ver mal lo vuelve peligroso. Y tal vez el riesgo más íntimo, perder agencia, delegar tanto que olvidemos pensar. Cuando la herramienta decide por uno, la identidad profesional se adelgaza. No es un fin del trabajo, lo siento más bien como un llamado. Que la técnica no nos quite el timón del criterio. Lo que muestran las encuestas, mejores sensaciones en algunas tareas, pero ansiedad por el futuro, me confirma que este capítulo del cambio se juega tanto en la tecnología como en el alma de quien la usa. Cada vez lo siento más claro. Lo que hoy nos deja con la boca abierta, mañana se vuelve parte del paisaje. Las curvas de adopción se achican, las versiones pasan como estaciones y lo que ayer era beta, hoy es la base sobre la que todos construyen. No es solo que haya más tecnología, es que el tiempo entre una novedad y su normalidad se encoge, meses que parecen años, procesos que cuando terminamos de aprenderlos ya piden otra manera.
y en medio de esa velocidad me repito algo sencillo para no engañarme. Dormir con los ojos abiertos es seguir como siempre mientras el piso cambia de lugar. No es miedo, es vigilia. Mantener un pulso interno que no se acelera por moda ni se queda quieto por nostalgia. Aceptar que habrá cosas que soltar aunque nos hayan funcionado y que habrá aprendizajes que llegarán en oleadas, con la humildad de empezar de nuevo más veces de las que imaginamos. El ritmo del cambio no pide que corramos sin aire, pide que despertemos y afinemos la escucha. Cuando estoy despierto, el movimiento de afuera deja de ser amenaza y se vuelve compás. Cuando pienso en la imprenta, recuerdo que no cambió el mundo en una mañana. Primero fueron unos pocos talleres, luego círculos de lectura, después escuelas enteras y al final una cultura que ya no podía imaginarse sin libros. Con la IA ocurre algo parecido. No veremos todo en un día, lo sentiremos en pequeñas costumbres que se vuelven normales, cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones. Y un día, sin dramatismos, miraremos atrás y diremos, ahí empezó otra época, no habrá vuelta al mundo de antes y está bien. Las herramientas cambian y con ellas el alcance de lo que podemos crear. Esa perspectiva me da calma y me da tarea. Calma, porque me recuerda que las transformaciones profundas maduran a ritmo de estación, no de titular. Tarea, porque pone la mirada en lo único que de verdad manejo. Crecer por dentro para merecer lo que llega. Cada nueva herramienta amplifica lo que ya somos. Si adentro hay criterio, propósito y respeto por las personas, afuera habrá progreso que vale la pena. Si por dentro hay prisa, vanidad o descuido, la misma potencia nos hará ruido. Por eso, más que obsesionarme con predecirlo todo, elijo afinar la conciencia, aprender a distinguir, a integrar, a usar lo nuevo sin perder lo esencial. La época que nace nos pedirá cabeza despierta y corazón firme. Lo demás, como siempre, lo terminará de escribir el tiempo. Estamos cruzando un puente. No es un salto heroico ni una carrera contra nadie. Es un cruce que se hace con los ojos abiertos. Yo quiero caminarlo despierto, con la mano sobre la baranda para sentir el material del que está hecho, reconociendo mis pasos y también mis dudas. Quiero entender lo que toco, las herramientas, las palabras nuevas, los cambios en la forma de trabajar, pero sobre todo los cambios que producen en mí. Si algo me entusiasma, lo observo. Si algo me inquieta, lo nombro. No vengo a prometer ninguna épica, vengo a contar que mientras todo se acelera, el trabajo silencioso es seguir siendo. Seguir siendo para mí significa cuidar el centro cuando el ruido sube, elegir la curiosidad antes que la ansiedad, agradecer lo que funciona y ajustar lo que no sin pelearme con el proceso. Anoto lo que aprendo, escucho a quien ve distinto, dejo que la experiencia me modere y que la esperanza me empuje. Si un día avanzo menos, no lo escondo. Si un día descubro algo valioso, lo comparto. Ese es mi llamado íntimo, cruzar el puente con presencia, con humildad y con alegría sobria, entendiendo que la tecnología cambia el paisaje, pero el viaje lo define la persona que camina. Mientras esté en este cruce, elijo entender, elijo cuidar y elijo permanecer. Lo demás, como siempre, lo dirá el camino.